¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que nosotros estábamos viendo la teoría de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, de primer orden y ordinarias, pues nosotros estamos enfrentándonos a justamente, pues, si son homogéneas, inhomogéneas, pero sucede que nos pueden dar ya una ecuación diferencial en una forma como suma y resta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que son las diferenciales exactas, ¿no? Entonces, sucede que una ecuación diferencial puede venir dada en la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual a cero. Es decir, puede venir en esta forma, como un producto de dos funciones, ¿no? Entonces, sucede que aquí, por ejemplo, pues tanto m como n son funciones de x y de y, no quiere decir que multiplican x y y, no, son funciones de x y de y. Entonces, sucede que, pues nosotros tenemos una problemática inherente. ¿Cuál es esta problemática? Pues que este M y N, como son operaciones entre X y Y, pues guardan una relación entre estos. No podemos despejar directamente eh, la derivada y no podemos despejar a Y, o sea, ahora está ahora todo lo que tiene X y Y está ligado, ¿no? Mediante este X y Y. Entonces, por ejemplo, lo que nos habíamos enfrentado anteriormente, por ejemplo, era las matrices, por ejemplo, nos habíamos enfrentado a ecuaciones diferenciales homogéneas y ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas, donde podemos despejar a la primera derivada y podemos dejar todo en términos de X o de Y, y pues atacamos con una separación de variables con un factor integrante, ¿no? Ahora, tenemos la problemática de justamente ¿qué pasa cuando está ligado aquí, no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos P de X, D, Y de X, más Q de X, Y igual a cero, ¿cómo atacamos esto? Rápido, así, a ojo, ¿no? Rápido, rápido, memoria. Es con variables separables, ¿no? Entonces encontramos que, no, pues separamos. Aquí, por ejemplo, podemos despejar todo lo que tiene Y de X, ¿no? Si, por ejemplo, era diferente de cero, la ecuación porque es homogénea, si es diferente de cero, entonces, ¿cómo atacamos? Pues por factor integrante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Pues notemos que aquí, por ejemplo, o sea, nada más hay una Y, ¿no? O sea, la Y está solita, podemos tener a la derivada y a Y solita, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación donde, por ejemplo, está ligado, ¿no? Por ejemplo, tenemos x cuadrada y más 2x dx y más y cuadrada por el coseno de x menos 2 de y igual a cero, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, pues este tipo de situación, pues no podemos despejar, digamos, no, pues sabes qué, me podrías decir, ¿no? Pues podemos obtener la derivada dividiendo todo entre dx, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces podríamos tener dy en dx y pasamos dividiendo también. ¿Quién sería? Más x cuadrada y más 2x entre, ¿quién? Y cuadrada coseno de x menos 2 igual a cero. ¿Y esto tiene la forma de variables separables o tiene la forma de factor integrante? Ni de chiste. Esto podemos despejar a la derivada, pero para la fórmula de factor integrante o variables separables, teníamos que tener a la primer derivada y a la función igual todas solitas, ¿no? O sea, que las podemos despejar. Entonces, este tipo de situación que viene como esta ecuación diferencial, no podemos entonces resolverla, ¿no? Pero no podemos resolverla con los métodos anteriores, pero va a haber algo
nos va a permitir resolverla y se llama justamente la exactitud de esta, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial se denomina exacta si la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. ¿Ok? Donde m y n pues son estos bichos. Y esto implica que existe una función mu de x y de y tal que sucede que la diferencial de mu, que la diferencial de mu va a ser la parcial de mu con respecto de x más la parcial de mu con respecto de y. ¿Y esto que va a ser m de x más n de y? Es decir, esta función, si le tomamos su diferencial, entonces nos brinda la ecuación que nosotros queremos. Entonces, ah, una parte importante de esto, pues es justamente, una parte importante de esto, pues es justamente tener, conciencia de que vamos a poder encontrar la solución, pero, pues va a ser la solución va a ser justamente una función que dependa de x y de y. No podremos despejar a veces quizá explícitamente y de x, pero esa es la función solución, ¿vale? Entonces, con la función solución podemos encontrar y hacer muchas cosas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, una parte importante pues va a ser justamente pues ver cómo encontrar esta función, ¿no? Entonces, al tener esto, al saber que nuestra función va a ser, nuestra función solución va a ser tal que su diferencial nos dé la ecuación diferencial, pues sucede que vamos a tener por hipótesis que ¿qué? Pues que la parcial de mu, la parcial de mu con respecto de x, al igualar esta parte, notemos como esta parte es igual que esta parte, pues entonces lo que tiene de x tiene que ser igual a de x, lo que tiene de y tiene que ser igual a de y, ¿no? Entonces concluimos que la parcial de mu es una letra griega con respecto de x tiene que ser m y la parcial de mu con respecto de y tiene que ser n forzosamente. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. Tomamos alguna de estas dos hipótesis, ¿no? Tomamos esta o esta. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, pues, es despejar, por ejemplo, mu y ponerlo como m de x, ¿no? Y vamos a integrar parcialmente ambos lados con respecto de x, ¿no? La parcial con este se va a acabar, entonces mu, ¿quién te va a dar? Pues la parcial de x de m de x, ¿no? Esto, ¿qué te va a dar? Bueno, pues esto te va a dar una función, porque como m es una función de x y y, te va a dar una función de f de x y de y, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, estamos integrando parcialmente con respecto de x, es decir, vamos a obtener mu a partir de conocer quién es la derivada parcial con respecto de x, es decir, de haber derivado con respecto a x tomando cualquier otra variable como constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto de x? ¿Qué le pasa a toda la información con respecto de y? Se muere, ¿no? Es decir, como cualquier otra variable la tomamos como constante, entonces, pues sucede que toda la información, por ejemplo, que tendría con respecto de y, se perdería. Y nosotros, como matemáticos, no nos interesa perder información, es lo que menos queremos, ¿no? Como informáticos, matemáticos o físicos, la información es lo más valioso que hay. Entonces, para recuperar esta información, como es una integral indefinida, pues toda integral indefinida que se tiene que añadir, una constante de integración. En este caso vamos a añadir una función que solo dependa de nuestra variable y, que represente esta información perdida. Pero va a ser en abstracto, ¿no? Porque sí sabemos que es la integral que nos va a dar de m con respecto de x, una integración parcial. Pero este f, pues lo vamos a agregar como una función constante. ¿Cómo vamos a saber quién es? Con nuestra segunda hipótesis. Al saber que la parcial de mu con respecto de y es n,
Pues bueno, esta mu que acabamos de encontrar como esta f grandota más f chiquita, pues vamos a derivarla parcialmente con respecto de y, ¿no? Entonces, ¿qué te daría? Pues la parcial de f grandota con respecto de y más la parcial de f chiquita con respecto de y, ¿sí, sí o no? Y entonces, por nuestra hipótesis, entonces esto tiene que ser igual a ¿quién? Esto tiene que ser igual a n. Entonces, por comparación, pues vamos a nosotros encontrar quién es la parcial de f con respecto de y. Digamos, es una función, no sé, va a ser igual a algo, y de aquí, por comparación, encontramos quién es este güey, y de ahí pues encontramos quién es f de y, como una función de y más una constante, ¿no? Encontramos f de y más una constante, y se lo agregamos aquí y tendríamos totalmente la solución determinada, ¿no? Entonces, es una parte muy importante. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, esta es la metodología, ¿ok? Para las exactas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo y vamos a confirmar que efectivamente es la solución, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a ver ejercicio. Entonces, sea resolver la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Digamos que es, por ejemplo, 1 más e a la 2y de x más 2y e a la 2y, perdón, 2x e a la 2y de y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar, no? Pues poner como una nubecita así, pues este es el m de x más n de y. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es simple y sencillamente, identificar quién es nuestro m. M siempre va a ser el que acompaña de x, y quién es nuestro n, pues aquel que acompaña de y, ¿no? Entonces, pues aquí lo podemos obtener, ¿no? Pues es 1 más e a la 2y, y n, ¿quién es 2x e a la 2y, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Es exacta sí, solo sí que la parcial de m con respecto de quién, con respecto de y, es igual a la parcial de n con respecto de x, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a calcular quién es la parcial de m con respecto de y. Pues sería la parcial de 1 más 2 más e a la 2y. Entonces, ¿cuánto daría esto? 2e a la 2y, ¿no? ¿Y cuánto valdría la parcial de n con respecto de x? 2e a la 2y. Caray. Entonces, por lo tanto, la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. Por lo tanto, es exacto. Y entonces el hecho de que sea exacta, pues, ¿qué implica? Pues que podemos aplicar todo este formalismo que vimos. Es decir, la solución va a ser una función mu de x y de y. Entonces, vamos a ver cómo obtener esta función mu. Entonces existe una función mu de x y de y, tal que esta mu, la diferencial de mu más bien es m de x más n de y, ¿no? ¿Y esto quién es? Bueno, pues sabemos que pues es la parcial de mu con respecto de x más la parcial de mu con respecto de y. Es decir, como hipótesis vamos a tener que la parcial de mu con respecto de x va a ser m, pero ¿quién era m? 1 más e a la 2y. Y sabemos que la parcial de mu con respecto de y, ¿quién va a ser? 2x e a la 2y, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a obtener quién es mu, ¿no? Entonces, de aquí viene todo, mn, ¿no? Estoy siguiendo el formalismo, aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a empezar obteniendo quién es mu, integrando con respecto de x, ¿no? Entonces, ¿quién será mu de x y de y? La integral con respecto de x de 1 más e a la 2y de x, ¿no? Esto solo integra con respecto de x, ¿no? Todo lo que tenga y es una constante. Entonces, pues bueno, a ver, haz la integración rápidamente, te doy un minuto. Entonces, bueno, espero ya le hayas puesto pausa y se le hayas quitado, porque esto pues es x más
x e a la 2y, ¿no? Esta es la integración, ¿no? Pero ¿qué habíamos platicado? Que justamente hay una pérdida de información a la hora de integrar parcialmente. Por lo tanto, agregamos una función f de y, ¿no? Y es la que tenemos que determinar para encontrar nuestra solución. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora para encontrar esta función f de y vamos a derivar parcialmente mu con respecto de y. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Pues se muere va a ver la derivación parcial rápido. Recuerda que es derivar solo con respecto de y y dejarlo otro fijo. Y entonces se muere y esto que te daría 2x e a la 2x más la parcial de f con respecto de y, ¿no? Ok, ¿y esta a qué es igual? Bueno, por hipótesis, pues esto tiene que ser igual a ¿quién? 2x e a la 2y. Entonces, por comparación, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer por comparación la parcial de f con respecto de y? Pues ese hace chuza con ¿no? Entonces, ¿qué sobra? Pues un cero, ¿no? Cero. Entonces, ¿a qué si le tomas tú la derivada te da cero? Es una constante. Entonces, f de y, pues es una constante. Entonces, tu solución, mu de x y de y, ¿quién es? Pues simple y sencillamente x más x a la 2y más c. Ahí está. Vamos a confirmar que justamente la diferencial de mu nos da m de x más n de y. Entonces recordemos que la diferencial es la parcial de mu con respecto de x más la parcial de mu con respecto y nos tiene que dar m de x más n de y, ¿no? Entonces vamos a ver quién sería la parcial de mu con respecto de x. 1 más e a la 2y de x más, ¿quién sería esto? La parcial de mu con respecto de y, pues se muere y que te quedaría 2x e a la 2y de y. ¿Quién es? Nuestro m y nuestro n. Es justamente la solución. Entonces acabamos de encontrar la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Es este mu. Entonces, el método funciona de esta manera. Entonces, bueno, te voy a dejar de tarea justamente una ecuación diferencial que tienes que resolver de la misma manera, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Resolver la ecuación diferencial de la siguiente manera, ¿no? 2x más 3y más 4dx más 3y más 3x más 4y más 5dy igual con 0, ¿no? Esta ecuación diferencial no va a ser, esta de hecho va a ser mucho más simple. Pero el primer paso, entonces recordemos, el primer paso es verificar que es exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es exacta no podemos aplicar este formalismo, no podemos aplicar. Para eso vamos a tener que ver otro caso que se llama forzar la exactitud, ¿no? Y en dado caso de que igual no se pueda forzar la exactitud, pues bueno, ya no podemos solucionar la ecuación diferencial. Entonces, esto es para un tipo especial de ecuaciones diferenciales que son las exactas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las siguientes sesiones, otro tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, las siguientes sesiones vamos a ver cómo forzar la exactitud y después nos vamos a enfocar en otras situaciones. Entonces, por favor, esta no está tan trivial, ¿vale? Bueno, de hecho está más fácil, pero aquí, por ejemplo, la parcial de y no va a ser cero, ¿no? Entonces va a ser un reto, ¿no? Entonces sería todo por hoy. Cambio y fuera.